Muy buenas. En la confluencia de 4 galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a CMOs, DPOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Hoy tenemos con nosotros a Javier Recuenco, que es CSO de Singular Solving y Singular Targeting. Javier es experto en personalización aplicada o lo que se conoce como personotecnia y en general en la resolución de problemas complejos. Es emprendedor, mentor de startups, ha sido CTO en grandes empresas, ha sido consultor en EY, Schlumberger SEMA, imparte clases en un montón de sitios, UNIR, IE, INESDI, CUNEF, ESIC, ICEM. En fin, Javier es un libro abierto y ha sido difícil escoger tema, pero hoy hablaremos con él de algunas vergüenzas inconfesables del data-driven marketing y la forma en que nuestra naturaleza humana condiciona actos de fe ciega en tecnologías, tendencias de eficacia difícilmente probada. Desde ahí avanzaremos hacia un análisis constructivo de fórmulas positivas para el aprovechamiento de los datos a grande o pequeña escala, así como su alineación con principios de privacidad desde el diseño y centralidad real en el cliente. Vamos a ello. Javier, buenos días, gracias por venir. Muchas gracias a ti por la invitación. Y empiezo disparándote una pregunta. ¿Hemos depositado demasiada fe en la capacidad del Big Data? Bien, vamos a intentar abordar esto en varias partes, ¿vale? Yo llevo trabajando en temas relativos a data management desde mediados de los 90, fue uno de los primeros que estuve trabajando en data warehousing, soy un auténtico apasionado de todo lo que tiene que ver con los datos. Pero la fe que hemos depositado en el Big Data está, digamos, un poco disparada, ¿no? En esa fase, digamos, de la clásica curva de Gartner del overhype, en el cual el Big Data es una disciplina que resucita a los muertos, cura la calvicie y es capaz de hacer cosas que lamentablemente no es capaz. Y no es capaz por una razón muy sencilla. No porque ahora no haya unas herramientas maravillosas. Yo cuando empecé estábamos con un Excel y con un Excel patatero que en el momento en que ponías un número de registros aquello era complicadísimo hacer la regresión más elemental. Ahora hay unas herramientas absolutamente maravillosas. Pero el problema real es que la mayor parte de los escenarios donde queremos usar Big Data no tenemos los datos necesarios para resolver el problema de negocio real que estamos planteando. Yo siempre digo, lo digo a mis alumnos, lo digo en mis clases, lo digo en un montón de cosas, que cada problema a resolver demanda un subconjunto de datos necesarios para resolverlo de manera eficiente. Y cuando tú intentas resolver un problema específico usando un subconjunto de datos que no lo resuelve, es absolutamente imposible. Entramos en un escenario en el que tú no puedes resolver un problema de orden superior al de los datos que tienes. Voy a poner un ejemplo. Cuando Google en su momento eliminó la nota media como un criterio objetivo a la hora de determinar si alguien era adecuado para su puesto, porque demostraron que no había correlación entre la nota media y la adecuación a un puesto, se levantó una polvareda espectacular. ¿Por qué se levantó una polvareda espectacular? Porque la nota media es uno de los pocos datos que la gente de selección tenía a la hora de determinar, cuando tienes 300 currículums encima de la mesa, cómo reducirlo a 15. Esa persona tiene un colapso cognitivo brutal, no tiene los datos necesarios para determinar, o no tiene un modelo necesario con sus datos asociados para determinar quién es adecuado para un puesto determinado, pero tiene que reducir esa pila de currículums de 300 a 15. ¿Cómo lo hace? Y al mismo tiempo se genera a sí mismo la sensación de que lo está haciendo de una manera objetiva, tirando de una serie de datos que no correlan. Entonces, la nota media es uno de los pocos datos que tienes. Y cuando tú utilizas un dato que tienes para resolver un problema que no corresponde con los datos que tienes, entras en esta falacia de creer que lo estás utilizando. Bueno, pues el Big Data, muchas veces la gente se ha pensado que si tiene suficientes teras, va a tener suficiente información para resolver sus problemas de negocio. Y si no se da el caso, y la mala noticia de todo esto es que después de 20 años trabajando en este mundillo, os digo que el 95% de los escenarios es así, no hay suficientes datos para resolver el problema de negocio. Da igual los algoritmos que hagas, da igual el conjoint analysis que hagas, da igual los gigas que tengas, los gigahercios de tu procesador
o la cantidad de inteligencia artificial y de modelos que pongas encima que no lo vas a poder resolver. Entonces, vamos a la necesidad humana que está detrás de esto. Hay una necesidad de racionalizarlo. ¿Qué crees que pasa por nuestra cabeza cuando aspiramos a que sea el algoritmo el que resuelva esto? Nosotros tenemos una necesidad absolutamente primaria que conecta con la psicología, la sociología, la antropología, de que somos gente racional, de que tomamos decisiones racionales, de que somos gente que las decisiones que tomamos no son arbitrarias, no son gratuitas, somos fríos, lo hacemos de manera desapasionada y es el fruto de un proceso racional. Bueno, pues es que desde el 70, gente como Kahneman y Tversky lo llevan probando claramente que no, que somos emocionales, que tenemos unos sesgos espectaculares, que somos malísimos evaluando riesgos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la presencia del algoritmo, en cierta manera, nos relaja. Nos produce la sensación de que hay un Deus ex machina que está fuera, que es frío, que es objetivo, que es racional, que toma decisiones estando por encima de las limitaciones humanas. Y claro, ¿cuál es el problema ahí? El problema es que un algoritmo tiene doble sesgo. Tiene el sesgo de la persona que lo programó, que lo ha hecho implícito dentro del algoritmo, y luego tiene el sesgo de la limitación del modelado de la realidad, que siempre es un algoritmo con respecto a la realidad, que muchas veces es mucho más compleja que el modelado del algoritmo. Entonces tenemos algo a quien le hemos atribuido una omniscencia, una frialdad, una racionalidad, que en realidad está tan sesgado como una persona. De hecho, insisto, muchas veces doblemente sesgado. Entonces, ahora mismo, la combinación entre Big Data, inteligencia artificial, algoritmia, preda en nuestra necesidad de ofrecer una certidumbre científica a las decisiones que tomamos. Pero la triste realidad es que no hay artificio matemático o científico que supere el hecho de que no tenemos la información necesaria para poder resolver el problema que tenemos. ¿Y cuándo podríamos saber qué datos necesitamos para resolver un problema? El tema es que cuando tú quieres crear un modelo de datos necesario para resolver un problema específico, es un tema que tienes que realizar de manera previa a la construcción del algoritmo. El problema fundamental del Big Data es que parte de una base que es decir, mira, tenemos teras y teras de información, hay cientos de fuentes, cientos de datos, con todo esto inténtame cocinar algo para sacar una serie de conclusiones. Y es posible que yo tenga miles de ingredientes, pero es que si no tengo arroz no puedo hacer paella. Y si no tengo garbanzos no puedo hacer cocido. Entonces, la necesidad de establecer cuáles son los atributos necesarios para resolver un problema es un tema que se tiene que realizar de manera abstracta y previa y vía análisis de un montón de cosas. Nosotros, por ejemplo, entrevistamos a un montón de stakeholders de compañías. Al mismo tiempo, utilizamos la investigación no para, por ejemplo, validar si a nuestro cliente le interesa o no el nuevo dentífrico con sabor a fresa que tenemos, sino para levantar insights estratégicos. Hay un montón de sitios de donde puedes obtener fuentes de información para construir ese modelo previo. Y ese modelo previo, que nosotros hemos hecho cientos de modelos previos, los hemos contrastado luego con las bases de datos que tenían los clientes en cuestión. Y la triste realidad es que la media de datos que son necesarios versus los datos que había en la base de datos oscilan una horquilla que hay entre el 7 y el 15%. El 85% de los datos que tú necesitas para el problema de negocio que tú quieras hacer. ¿Quiénes son mis clientes que van a dar más churn? ¿Quiénes son los clientes que realmente me compran? ¿Cómo podían ser sensibles a esta oferta determinada? Etcétera, etcétera. El 85% de la información necesaria para acertar en ese tipo de cosas no está en ninguna parte. Como no está identificado, no hay mecanismos de captura. Como no hay mecanismos de captura, no está en la base de datos. Luego, además, esos datos en concreto son generalmente cosas como las necesidades funcionales y emocionales de las personas, que son los datos más complicados de obtener con muchísima diferencia, pero son los más relevantes. Esos datos no los puedes esnifar de ninguna parte. Esos datos los tienes que obtener de una relación personal con el cliente de confianza.
Esos datos son datos que a lo mejor no comparten en su trabajo, no comparten ni siquiera a lo mejor con su pareja. Nosotros hemos sacado datos que la gente no entiende cómo los hemos podido sacar, desde orientación sexual, a orientación religiosa, a orientación de voto, a posiciones financieras globales. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros hemos pensado que la obtención de ese dato requiere de un dominio de la psicología y de un dominio de lo que nosotros llamamos intercambio positivo de información, que no consiste en intentar esnifar a la gente ni en intentar ponerle formularios delante, ¿vale? La gente no trabaja para Formularios Sin Fronteras, la gente no rellena información si no es porque ellos ven claro que hay algo para ellos en el asunto. Entonces, por esto, toda esta arquitectura de información basada en el esnifeado de datos y este tipo de compañías que yo llamo compañías 4S, considero que es un modelo de negocio que ha tenido una vigencia temporal durante un determinado modelo de tiempo porque éramos jóvenes, ingenuos y no sabían qué es lo que estábamos haciendo. Y la legislación en los próximos años va a sacudir muy fuerte a todo este tipo de compañías. Pero es que además ese tipo de extracción de información ya no solamente es invasivo, ya no solamente traiciona la confianza más elemental que es necesaria en cualquier transacción comercial, es que además no te proporciona la suficiente información para resolver tus problemas de negocio, a pesar de todo lo que te han estado comentando. Entonces, yo llevo durante 20 años intentando hacer ver que la personotecnia y todas las técnicas que tienen que ver con la personalización aplicada funcionan de verdad, pero es que ha pasado un montón de morralla por personalización. Y porque en realidad esa gente lo que conocen son 4, 5, 6 datos completamente anecdóticos sobre tu persona. Para saber si tú quieres comprar un seguro, por ejemplo, tú necesitas como información, por ejemplo, cuándo es la fecha de vencimiento de tu seguro. A la aseguradora le da exactamente igual si eres del Betis o si te gusta Maluma. Y mucha gente se ha escondido detrás de sus murallas de teras y teras de información sin darse cuenta de que la información que tienen no resuelve los problemas de negocio. Bueno, sabemos que cuanto más histórico mejor. Para cuando nos damos cuenta y miramos para atrás, hay histórico, pero no de lo que queríamos. Entonces, ¿está la solución en no depender de tecnologías precocinadas? Básicamente, a ver, yo soy ingeniero informático, yo soy tecnólogo. Yo soy una persona que alucino de las plataformas que tenemos ahora encima de la mesa. Yo de lo que abjuro es de esta propuesta perversa que existe siempre, que es esta plataforma te va a ahorrar hacer tu trabajo duro de saber quiénes son tus clientes, cuál es tu propuesta de valor, qué es lo que tienes que hacer, tienes todos los atributos que necesitas, etcétera, etcétera. Yo entiendo que muchísimas plataformas se venden porque la gente rellena en su cabeza lo que va a hacer esa plataforma versus lo que es capaz de hacer esa plataforma. Y es absolutamente imbatible una propuesta de una plataforma que te va a solucionar tus problemas de generación de demanda, por ejemplo. Pero si nosotros levantamos una ceja y sospechamos cuando alguien nos dice que tomando pastillas vamos a perder 20 kilos, yo no entiendo por qué no levantamos la ceja y sospechamos cuando alguien nos dice que poniendo esta plataforma vamos a solucionar problemas de nuestra estrategia, de nuestro know-how o de datos que no tenemos. Claro, muy bien. Porque viene otro argumento que yo he escuchado cuando hablamos de este recabado respetuoso de datos. Y es que muchos de los datos que necesitamos la gente no conoce sobre sí mismos. ¿Qué piensas de esto? La mayor parte de la gente es cierto que tiene problemas de autopercepción, ¿vale? Y la mayor parte de la gente es cierto que muchas veces proyecta una imagen de sí mismo que no corresponde con la realidad. Pero este es un problema con el que se enfrenta gente que lleva trabajando un montón de tiempo, como los gabinetes de investigación. La gente que quiere obtener sentidos del voto sabe perfectamente que a una pregunta directa te van a contestar lo que les dé la gana, no necesariamente lo que tienes que hacer. Yo creo que el problema fundamental es que ha habido un montón de disciplinas completamente ignoradas en este batiburrillo de los datos, que son la sociología, la psicología, la antropología, que han sido dejados completamente de lado y que son absolutamente claves en el proceso de obtención de la información. Nosotros, si no fuera por toda la gente que tenemos trabajando con nosotros, no habríamos sido capaces de entender cuándo la gente te da una respuesta sincera y cuándo no te las da. Y claro, observar el comportamiento de la gente muchas veces efectivamente es más sincero que ver lo que dicen y expresan de manera concreta. Pero es que el tema es mucho más sutil que todo esto.
hay cosas que tú no puedes deducir del comportamiento de la gente, ni puedes modelar cuál es su pensamiento concreto, ni te puede dejar... Todo lo que tiene que ver con behavioral tiene unas limitaciones también bastante serias, ¿eh? No todos los datos que se pueden obtener de manera comportamental. Entonces, insisto, hay muchos mecanismos para intentar compensar ese sesgo normal de que tenemos nosotros de proyectarnos como mejores de lo que somos o de pensar qué es lo que agradará a la persona que nos hace la pregunta. Pero es que esto, insisto, ya hay un montón de gente que ha trabajado en esto, desde los servicios secretos. El Mossad ha creado las preguntas estas inocentes que nos hacen en los aeropuertos ¿tiene pensado usted ir a Estados Unidos y atentar contra el presidente de los Estados Unidos? O sea, pueden parecer trivialidades. ¿Ha hecho usted la maleta? En realidad no te están preguntando eso. Están buscando que tú des una serie de señales indirectas que ellos son capaces de leer y entender para detectar comportamientos sospechosos. La pregunta no pretende obtener ese dato concreto, sino pretende colocarte en una situación mental en la que tú des pistas inconscientes sobre realmente cuáles son tus intenciones. Pues a la hora de obtener información es exactamente lo mismo. Si tú vas a Ashley Madison y lo comparas con Tinder, en Tinder la gente miente como perros y en Ashley Madison menos. ¿Por qué? Porque en Tinder tienen un objetivo muy concreto que es muy a corto plazo y que no es a largo plazo. En Ashley Madison están buscando otro tipo de cosas a más largo plazo y más estratégicas. Entonces, todas estas sutilezas son parte fundamental de la captura de información y no están en el toolkit de la gente. La gente piensa que con su solución técnica de inteligencia artificial, su big data de última generación y el chorro de datos que entran por la puerta va a poder solucionar problemas de negocio. Y tristemente no es así. Y cuando has hecho una inversión de varios millones de euros, más te vale racionalizar delante de tu jefe que lo que estás haciendo va a obtener una serie de resultados, aunque sea imposible desde el punto de vista, incluso si me apuras, matemático. Entonces ya estamos entrando en otra serie de escenarios en el cual no es posible esto, no es posible aquello. No. Lo que no puedes es, de manera automática, hacer tu labor estratégica. Obtener los datos que necesitas obtener y hacer tus deberes desde el punto de vista de tener claro cuáles son los datos que quieres y cómo los quieres obtener. Claro, ha faltado esa parte, ¿verdad?, de madurez, de pararse primero a pensar y entender que requiere un trabajo, que no puedes delegar en la máquina y asumir que eso va a funcionar. Y también estaba pensando ahora, con todo esto, como no hemos sido capaces de percibir el límite del propio conocimiento del cerebro humano. Es decir, por un lado, nuestro propio conocimiento, el ser humano emocional, cómo racionalizamos a posteriori, etcétera, e incluso al propio consumidor al que atacamos. Es decir, nosotros mismos, defendiendo la racionalidad, nos hemos dejado llevar por la emocionalidad de que algo nos va a solucionar la vida y por la emoción de cómo es un proceso incluso de ventas de esas tecnologías que parece que out of the box todo lo solucionan. Y a la vez no hemos sido capaces de percibir que el propio límite en el conocimiento del cerebro humano también lo es para poder llegar a medir qué decisión va a tomar la demanda. Absolutamente. A ver, aquí hay varias cosas en funcionamiento. Primero, estas cosas que nos ocurren y cómo nos engañamos todos y cómo el cerebro nos engaña y cómo el cerebro en realidad es una máquina diseñada para ahorrar energía. Estamos diseñados porque la mayor parte del consumo calórico se realiza en el cerebro. Y estamos diseñados para ahorrar energía porque antiguamente no teníamos comida de sobra como ahora mismo. Entonces el cerebro está loco por acudir a un heurístico que tiene almacenado. Y está loco por acudir a algo que ya sabe y en el que es familiar y en el que entra en piloto automático y en el que ahorra energía. Entonces, si alguien como Tversky, que lleva 40 años trabajando en esto, admite que él mismo tiene que luchar todos los días contra los propios sesgos, si hay, en la última clasificación de sesgos que hay en la Wikipedia, creo que hay 180 sesgos diferentes, o sea, 180 maneras diferentes en que nuestro cerebro nos engaña. Y si te das cuenta de que hay gente muy inteligente que cae en cosas que son absolutamente obvias para gente que no tiene la inversión emocional que tiene esa persona en esa decisión, yo personalmente creo que es muy complicado asumir que buena parte de tus procesos mentales diarios no están basados en evidencia sólida. Y entonces es muy complicado asumir que
tu compañía está en problemas, que su propuesta de valor está muy desfasada, que sus clientes se están muriendo de viejos, que estamos en un problema muy gordo. Y entonces muchísima gente acude a vamos a crear un departamento de innovación, vamos a traer última tecnología, vamos a comprar plataformas, porque eso es mucho más sencillo desde el punto de vista y mucho más factible y muchas veces es cuestión de dinero que decir vamos a sentarnos seriamente con nosotros mismos y a replantearnos la propia existencia de este negocio que a lo mejor ha sido muy exitoso durante 30 años, pero que ahora mismo está en serios problemas. Muy bien, porque es verdad que a veces sí que se llega a diseccionar en capacidades, capacitación de equipos, pero por mucho que capacites y mucha tecnología y al final se termina enarbolando otra vez el algoritmo y por mucho que lo hagas, efectivamente, ¿cómo peleas contra este modelo de negocio que ha desaparecido por mucho algoritmo que apliques? Tú solo que tienes que ver solo, por ejemplo, el mercado publicitario. El mercado publicitario tiene la sensación de haber cambiado el asunto y lo único que ha hecho es introducir la tecnología para repetir un modelo que ya existe de manera turbo y a gran escala. Tú fíjate, por ejemplo, el mercado del juego. El mercado del juego de slots, por ejemplo, de las típicas tragaperras y cosas por el estilo, la propuesta básica no ha cambiado en los últimos 40 años. Lo único que han cambiado es que las máquinas son cada vez más grandes, tienen más neones, pero la propuesta básica no ha cambiado. El jugador medio de slot en Estados Unidos tiene 62 años. Entonces, lo peor que puedes hacer es aplicar la tecnología para hacer de manera más grande y a mayor escala la misma propuesta de valor que es la que se ha quedado caduca para empezar. Y hay mucha gente que hace eso, porque les proporciona una sensación de estar ayornatos, de estar al día, de ser modernos y de hacer cosas cuando en realidad lo que no han desafiado es que la propuesta de valor original ya está caduca. Y la gente que hacía uso de ellas pues se está haciendo mayor. Y cuando te haces mayor, si la gente viviera para siempre, las empresas durarían para siempre. Pero es que, lamentablemente, la gente nos morimos. Entonces, volviendo al Big Data, ¿qué hacemos cuando el dato nace de partida con la identificación del problema y, por tanto, no tenemos ese histórico contra el que jugar? A ver, es que Google ha hecho muchísimo daño. Google ha introducido una narrativa muy perversa por el sesgo del superviviente, porque he leído bien, que incluye una serie de cosas que yo personalmente creo que han arruinado a más de una startup. La primera es aquella tan bonita de tú traes gente que luego ya lo monetizarás. A ver, perdona, ellos estuvieron a punto de cerrar. Si no encuentran el hueco de los ads, no había un modelo de monetización detrás. Entonces ha creado el sesgo de supervivencia de que si tú juntas a la gente suficiente, aunque pierdas hasta la camisa, luego lo monetizarás. Bueno, o no. ¿Vale? Porque no puedes replicar la parte de Google. Amazon, por ejemplo, yo creo que lo más increíble que ha hecho Jeff Bezos es convencer 18 años seguidos a su consejo de que este año tampoco tocaban dividendos. Que es una cosa que a mí me parece impresionante, que lo hubiera intentado aquí en España. No 18 años, 18 meses. Es un gran comunicador. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Que es un talento, de verdad, es un skill que hay que respetar más de lo que la gente respeta. Y la otra falacia que ha introducido Google en nuestra cabeza es que es legítimo, de alguna manera, prestarte un servicio en un contexto tuyo determinado a cambio de la información que proporcionas. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando Google intenta hacer una copia de Facebook en su momento, es que la gente no necesita un Facebook cuando ya existe Facebook. Google lo único que hace es introducir ayudas en escenarios donde considera que puede obtener más información de ti en otro contexto diferente del resto de las cosas. Entonces, son dos cosas que le han funcionado a Google porque ha estado en un momento en el tiempo en el que la gente no tenía conciencia de esto y en el que, yo siempre digo que el 50% de todo es suerte y el 85% de esto es timing, ¿vale? Y Google estuvo en el sitio correcto, en el momento correcto, con la propuesta correcta. Pero en realidad Google, por ejemplo, no ha alterado la cadena de valor publicitaria. Google lo único que ha hecho es eliminar de la cadena publicitaria unas cosas que realizaban unos actores para ponerse él. Y como han probado en sus carnes un montón de compañías, si tú entregas tu generación de demanda a un único canal,
te vas a encontrar totalmente expuesto a los cambios de estrategia de ese canal en cuestión. Cuando en realidad, ¿quién debería determinar tus canales a la hora de generar demanda? La naturaleza de tus clientes. Si tú no tienes claro y no has hecho el trabajo de determinar quiénes son realmente tus clientes, pues estás expuesto al albur de que te venga Google o te venga Facebook o que te venga quien sea a decir que úsame a mí para generar demanda, cuando es posible que la intersección entre tus clientes y la gente que usa Google o la gente que usa Facebook sea cero. Entonces, hay una serie de narrativas y sesgo de superviviente que ha introducido Google que yo creo que han sido muy perniciosas para la industria, porque han pensado que la única manera de triunfar era como lo había conseguido Google. Y en realidad Google lo consiguió casi por azar y lo que le ha funcionado a él no tiene por qué funcionarle a nadie más. Por no mencionar, insisto, lo que estamos hablando de que lentamente la gente va tomando conciencia de que todo este tipo de mecanismo en el cual yo no pinto nada, el locus de control lo tiene un tercero, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, y además sin conseguir realmente lo que yo quiero porque no tiene suficiente información, pues es un tema que cada vez se encuentra con más rechazo cultural, social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sería muy violento decir, o muy transgresor decir, que todos estos data lakes que se han estado montando bajo el ejemplo de que si recabas toda la información que puedas terminarás obteniendo oro de ella. De partida, justamente Google, ese ejemplo que salía en otro episodio hablando con John Sardá, hablábamos del libro este de The Age of Surveillance Capitalism y de la idea de Shoshana Zuboff, y hablábamos del behavioral surplus, del excedente comportamental de datos que recababan y cómo al final se vendía la idea de que les salvó la vida, porque de repente veían los patrones en los logs, los propios logs de acceso del servidor, entiendo que del web server al principio, y todo el mundo entonces ha entendido esto, y eso también entiendo que ha sido pernicioso. Decimos, oye, ellos lo han hecho, acumula todo lo que puedas que un día servirá. No hay nada, volvamos a la psicología, a la antropología, Yuval Harari, Sapiens, no hay nada que le guste más a un ser humano que una buena historia. Y esa historia del discovery, de la gema entre el pajar, nos lleva acompañando desde que vivíamos en las cavernas. Hay un montón de escenarios donde sí se proporcionan insights muy válidos y sí tenemos la información correcta. Y esos son los casos de usos satisfactorios. Y esos son los casos de éxito que se cuentan siempre. El problema es cuántas veces hemos intentado resolver un problema de negocio con los datos incompletos, hemos fracasado y no hemos entendido el porqué. Y le hemos echado la culpa al Big Data, a la plataforma. No. El problema es nuestra propia narrativa de pensar que podemos depositar trabajo que tenemos que hacer en la tecnología, en las máquinas, en el Big Data, en cosas que realmente no me han costado esfuerzo porque en el fondo o las he comprado o las tengo ahí almacenadas porque son parte de mis sistemas operacionales. Entonces hay un montón de gente que se plantea sus data lakes, se plantea sus almacenes y esperan que mágicamente les resuelvan problemas, cuando no tiene necesariamente por qué ser así. Y además pueden contener mucho valor, e insisto, que yo vengo del data warehousing, vengo de ver esto hace más de 25 años, pero no es ninguna garantía. Si tú quieres resolver un problema, tienes que de manera priorística determinar qué datos vas a necesitar, preocuparte de identificarlos y preocuparte de capturarlos. Y entonces ahí el Big Data y el Machine Learning te harán auténticas virguerías. Pero si tú no has hecho tu parte del trato, ellos no van a hacer la suya. Yo los comparo a cintas de gimnasio. Están allí para que corras y pierdas peso, pero si tú no mueves las piernas, no van a hacer el trabajo por ti. O pueden estar girando en vacío. Pueden estar haciendo su labor, girando hacia arriba, hacia abajo y tal, pero no están haciendo lo que deben. Entonces, yo no estoy, digamos, atacando. Es ridículo porque yo me considero uno de ellos. O sea, yo he sido data manager hace 25 años. O sea, soy parte del equipo de los datos. Pero lo que no estoy es en el equipo de fumarme historias lisérgicas. Y fumarme narrativas mágicas y fumarme temas que son, pues eso, wishful thinking puro y duro. Vale, entonces voy a contradecirme algo que dije antes, ¿verdad? Quiero
verlo desde el lado opuesto. Antes estaba diciendo, bueno, los problemas son distintos, no has identificado el problema, por tanto, no compres la caja precocinada. Y ahora voy a romper una lanza en favor de la caja precocinada para ver a dónde nos lleva. ¿Qué sería? Hay problemas que son comunes y ahora está muy en boga en el ámbito de marketing la idea del Custom Material Platform. Bueno, yo también, en mi vida anterior también he hecho mucho en favor de recabar y aprovechar datos. Y nos llevaba en ese camino natural a problemas compartidos en marketing y esta idea de Custom Material Platform, que ahora es el nuevo santo grial para la visión única del cliente. ¿Es posible que haya un mínimo común denominador aplicable a todo el mundo y por tanto que sí justifique una herramienta compartida con mejores prácticas compartidas? A ver, es una pregunta compleja. Vamos a dividirla en partes, ¿vale? La primera, ¿hay problemas que ya están claro que resuelve una serie de soluciones que ya están fuera? Sí las hay. Pero esto es lo que yo llamo siempre la diferencia entre la consultoría y la resolución de problemas complejos, ¿vale? Yo trabajo en resolución de problemas complejos y cuando le pregunto a la gente qué imagen les genera alguien que resuelve problemas complejos, hay gente que decía, el señor Lobo de Pulp Fiction. Y yo digo, no. El señor Lobo no resuelve problemas complejos. Resuelve problemas que ya conoce. Y es el mejor. No es la primera vez que saca a alguien de un marrón, no es el primer momento, no es la primera vez que limpia un cadáver de alguien, estoy a 30 minutos, llegaré en 15. Es el mejor en hacer algo que ya conoce. ¿Quién es un resolutor de problemas complejos? El Dr. House. Da la sensación en la serie que el resto de los médicos que están en el hospital son poco menos que idiotas, ¿no? Y que House es un titán intelectual. El que menos lleva allí lleva 15 años. Cualquiera que conozca el sistema universitario americano y sepa cómo está, el que menos lleva ahí lleva 15 años estudiando desde pre-med, med, posiblemente en alguna universidad de la Ivy League. La gente es brillantísima. ¿Para qué está House? Para cuando ya no hay respuestas en el libro a qué demonios es lo que está pasando. ¿Vale? Entonces, que ahora mismo hay un montón de cosas que ya se ha demostrado que pueden funcionar con las soluciones que ya hay y que se pueden hacer, fenomenal, ¿vale? Pero eso no es la resolución de todos los problemas que se puedan poner encima de la mesa. Hay una serie de case studies que se ha demostrado que con determinada información se pueden resolver, pero son legión los problemas que todavía no se han resuelto. Entonces, yo personalmente, una plataforma donde se vayan almacenando los datos del cliente es absolutamente necesaria. El problema no es la plataforma. El tema es cómo se diseña, quién tiene el control de los datos que hay en esa plataforma, cómo garantizas que una persona puede llevar esos datos de un sitio a otro de manera transparente con él al mando del asunto y quién es la persona que guarda eso. Porque, claro, muchas compañías han intentado postularse como guardianes de los datos del cliente cuando son parte interesada en el asunto. Todas esas iniciativas no van a funcionar nunca, porque la gente es consciente que no puedes poner a la zorra a cuidar del gallinero. Entonces, el problema no es la plataforma. Hay un sitio centralizado donde tener los datos del cliente, es absolutamente necesario. ¿Hay que tener un buen modelo de datos para recoger todo esto que hay aquí? Absolutamente. Pero tu problema es, si no sabes qué datos de cliente tienes que almacenar, si no tienes procedimientos de captura como es debido, y si no sabes cuál es el propósito que quieres resolver con esos datos... Claro, y si el propósito que se te ha vendido, o se nos ha vendido, es una activación precocinada, que al final significa ir al mercado de compra programática, por ejemplo, si en eso se destila, a eso se traduce la visión única del cliente, o a lanzar una campaña o a una personalización superflua, pues ¿en qué ha quedado el valor, verdad? No, en ninguna parte. Además, es que el problema el secreto oscuro de la programática es que las DMPs están vacías. Es que ni los anunciantes han hecho el ejercicio de caracterizar su producto en los atributos que realmente necesita el cliente conocer para ser diferentes, ni la gente tiene los datos necesarios para entender si hay un match entre la propuesta y el cliente en cuestión. Entonces tenemos ahora mismo un inmenso, como decía Darth Vader, tenemos un inmenso artificio tecnológico hecho para trabajar sobre datos que no están. Entonces hemos hecho lo que te comentaba antes. Nos hemos generado la ilusión de que estamos sofisticando la propuesta cuando en realidad no estamos alterando la propuesta base. Javier, súper interesante. He aprendido muchísimo. Muchas gracias por venir.
y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad. Hasta aquí hemos llegado hoy. Puedes consultar las notas del episodio en mastersofprivacy.com, incluyendo los links a artículos o libros mencionados y otra información relevante. También puedes seguirnos en LinkedIn si te apetece, Privacy Cloud España en castellano o Privacy Cloud sin más en inglés, en Twitter también, por supuesto, y plantear tus cuestiones o proponernos futuras temáticas y entrevistas. Gracias y hasta la próxima.